사랑을 아름답고 활기차게 나변하네. 떡병 중에 내 영혼 쓰던 새 생명 다시 찾게 되었네. 내 사랑 주님의 사랑 내 마음 속에 충만하게 비치네. 기쁨으로 찬양 주님의 사랑 내 마음 속에 충만하게 비치네. 기쁨으로 찬양 주님의 사랑 내 마음 속에 충만하게 비치네. 기쁨으로 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 1 Juan, capítulo 3, desde el 13 hasta el 24. 1 Juan, capítulo 3, versículo 13 hasta el 24. Vamos a leer todos juntos. 시작. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De esto hemos conocido el amor, en que Él puso por su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él de amor en él? Hijos míos, no amemos a la palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conoceremos que nosotros de la verdad, y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Pues sí, nuestros corazones no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos reprende, confiesa tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Y Él que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros, y el Espíritu que nos ha dado. 서로 사랑할 것이니라. 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 아멘.
Nosotros en esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener la fe para que nosotros podamos obedecer en él. Entonces, en este momento oremos por el obispo y también para que cada uno de nosotros vamos a ser guiados a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 참 생명을 우리에게 주시고 우리 하나님의 말씀을 지켜나가는 우리 모든 심령 되게 도와주시옵소서. 우리는 정말 성령으로 말미암아 그 말씀을 깨닫고 정말 주의 계명을 지켜나가는 우리 모든 심령 되게 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님들의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 도하여 주시고 하나님 그의 입술을 주장하여 주시고 우리 온 성도들에게 그 진리의 말씀을 선포하기에 부족함이 없도록 능력 주시고 채워주시고 함께하여 주시옵소서. 이러므로 말미암아 우리 모든 성도들 그의 계명을 지켜나가는 참아버지 성령의 사람으로 우리 하나님이 우리를 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 주 앞에 나가기를 기뻐하게 하여 주시고 그 말씀을 지켜나가는 우리 모든 심령마다 하나님의 역사와 직업을 갖고 우리 모두가 나갈 수 있도록 우리 하나님의 역사하여 주시고 성령을 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo en que hemos venido delante tuyo y poder escuchar tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que tu siervo pueda llevar tú esa voluntad eterna. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu gracia y de tu gran amor. 잘 순종하여 Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos obedecer a tu gracia y poder darte la gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 성령의 사람 Persona del Espíritu Santo, vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es amor. Él ama al mundo de tal manera que entrega al unigénito quien dio su propia vida. Este es el amor verdadero. El amor no es solo palabras. La lengua es mentirosa. El amor es dar la vida. Esto es la vida. Dios nos da su propia vida. Jesucristo es el amor de Dios. El que testifica y garantiza esto es el Espíritu Santo y mora en nosotros. Así sabemos que el Señor Jesús permanece en nosotros. Jesús es el amor de Dios. El creer en Jesús es creer en el amor de Dios y recibir su amor. Su amor es su mandamiento. Él mora en mi espíritu. Mi espíritu tiene control de mi alma y mi alma tiene control de mi carne. Primero reciba el perdón de pecados y así salvará su espíritu. Reciba el Espíritu Santo y el espíritu no volverá a morir. Si el espíritu va bien, todo el cuerpo será saludable, prosperará en todas las cosas y será feliz con el gozo de Dios. Las palabras solo crean en Jesús significa que tenemos que ser limpiados de todo pecado. Significa que tenemos que recibir el Espíritu Santo para vivir. 죄 없이 함을 받아야 한다는 뜻이요 성령을 받아야 산다는 뜻이다. Amén. 하나님의 사랑 목숨을 버리신 예수. El amor de Dios, quien Jesús, quien da su vida. 예수 Queridos hermanos, Dios nos da a nosotros a Jesús. 그런데 이 예수는 하나님이 주신 사랑입니다. Pero entonces, cuando al entrarnos a Jesús a nosotros, nos ha entregado su amor. 이 땅에 하나님의 사랑으로 오셔서 Jesús ha venido en esta tierra a través del amor de Dios. Y Él dio su vida, Él entregó su vida por ello. 그래서 여러분과 나는 Pero entonces nosotros a través de esto, ustedes y yo, a través de ese amor, nosotros hemos recibido la vida. Y ahora nosotros estamos yendo a esa meta que es la vida eterna. 예수를 믿는 것은 El hecho de que nosotros creemos en Jesús 예수를 영접하는 것은 y el hecho de que nosotros nos unimos a Jesús 하나님의 사랑을 받는 것이며 es el hecho de que nosotros hemos recibido el amor de Dios 생명을 얻는 것입니다. y es el hecho de que nosotros hemos recibido la vida. 믿는 Por eso, nosotros al nuestra fe de creer en Jesús, nosotros obtenemos la vida y ahora estamos yendo a la vida eterna. Todo esto es a través de revestirnos de la fuerza del Espíritu Santo y así es como nosotros llegaremos a esa meta que es la vida eterna.
Por eso nosotros estamos llenos de esa certeza y de esa esperanza y estamos corriendo hacia esa meta. Queridos hermanos, ¿esto qué significa? Que nosotros somos personas que hemos recibido la salvación. 우리 영생을 향한 우리의 여정에 Nosotros, a través de esto, nosotros podemos saber de que esto es nuestro fundamento en la salvación, es nuestro fundamento para nuestra 구원은 vida. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre la salvación, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, 그 접근, nosotros podemos ver algo muy interesante, que 설명하는 그 내용들, esa forma en la cual el 방법 이런 것들이 Nuevo Testamento habla sobre la salvación es diferente. 성경 기자들은 Si nosotros vemos a 썼어요. las personas, los discípulos que escribieron el Evangelio, todos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Pero entonces, Mateo, Marcos y Lucas, quienes son el Evangelio sinópticos, la verdad habla un poco diferente sobre la salvación, a diferencia del Evangelio de Juan. Pero la verdad, esas diferencias no significa que estos están peleando entre sí, sino que nos está explicando la salvación de Dios de diferentes perspectivas, completando la salvación, pues la voluntad que Dios desea darnos a nosotros. Y esta diferencia es algo muy importante y es algo que nosotros podemos encontrar que es más profundo. 두드러지게 전체의 Y nosotros, a través de los diferentes autores, nos están mostrando diferentes formas acerca de la salvación y diferentes formas y perspectivas de la salvación. Pero entonces, entre el Evangelio sinópticos, algo diferente, es algo muy interesante lo que Juan nos dice a nosotros. Y esto es lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. La Biblia, cuando nosotros hablamos sobre la salvación, ¿qué significa? Es que nos constantemente nos dice de que es la redención, que nos limpia de los pecados. Eso es lo que nosotros pensamos cuando hablamos sobre la salvación. Y nosotros en el Evangelio sabemos de que esto es el fundamento. Entonces, cuando hablamos nosotros sobre la salvación, está hablando que nosotros resolvemos nuestros pecados. Y así en Mateos 1, ¿qué es lo que nos dice? Que aquel que va a venir se llamará Jesús. ¿Qué significa esto? Es aquel que salvará a su pueblo de los pecados. O sea, ¿de qué es lo que lo está salvando? Del pecado. Así es como claramente nos explica, pues desde Mateo. Y esto es algo muy claro. Sin embargo, Juan, el apóstol Juan, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Él, la verdad, ni siquiera usó mucho la palabra salvación. 또 죄사함이란 단어를 쓰지 않습니다. Y tampoco no usó mucho la palabra redención, o sea, el limpiar de los pecados. No es que no lo haya usado, sino que no lo usó tan constantemente como lo hizo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. 그런데 요한은 6번밖에 쓰지 Sin embargo, Juan solamente escribió 6 veces la palabra salvación. 않죠. 공간복음 기자들이 말한 Pero entonces, cuando habla sobre la salvación, no está hablando lo que los autores del Evangelio sinópticos estaban diciendo. O sea, ya casi no escribió acerca de, pues no usó la palabra salvación. 자체를 그다지 쓰지 않습니다. No usó mucho esta palabra. Pero entonces, si hablamos sobre la redención, algo muy interesante 요한 1서 es que el apóstol Juan, al escribir el Evangelio de Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y en Apocalipsis, no habla sobre esto. 억지로 찾아보니까 2번 정도 나와요. 10분의 1밖에 안 됩니다. 공간복음에서 La verdad, no habla tanto sobre la redención y es algo que casi no podemos encontrar. Pero en cambio, el Evangelio sinópticos, podemos encontrar esa palabra una y otra vez. Pero entonces algo muy interesante es que cuando habla sobre la palabra salvación, nosotros sabemos de que
Juan, que Mateos, Marcos y Marcos, la verdad, escribió sobre la vida, no escribieron muchos acerca de la vida, sino que en cambio Juan escribió usó la palabra vida muchas veces. Por eso podemos ver de que a través de Juan la salvación es acerca de la vida. 영생이란 말은 어떨까? 영생. Y entonces, si nosotros hablamos sobre la palabra vida eterna, 요한복음에만 podemos encontrar de que en el Evangelio de Juan, lo usa más de 20 veces. A comparación de los evangélicos hipnóticos, la verdad no los usa tanto. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que 이런 공간복음 기자와 같이 그렇게 다루지 Juan no tuvo la perspectiva acerca de la salvación y la redención de pecados, según como los evangelios hipnóticos dijeron, los autores dijeron. Pero también podemos ver de que, aunque Juan hubiera usado la palabra salvación, la verdad no lo usó pues de la misma forma como los autores hipnóticos. 율법에서의 구원, 그러니까 죄에서의 구원, 율법, 형벌에서의 구원 이런 식으로 나오는 게 아니라 이렇게 나옵니다. 예를 들어서 Por ejemplo, les voy a decir a ustedes acerca sobre la palabra Juan. Si nosotros vemos Juan 10, desde el 9 hasta el 10, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo soy la puerta y el que entre en mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y que lo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. Usted está relacionando la salvación con la vida. 하나님의 아들을 세상에 보내신 것은 Y también que nos dice a nosotros en Juan 3, desde el 16 hasta el 17. ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros vemos en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. ¿Qué es lo que nos salvará a nosotros? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué nos dice en el versículo 16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está relacionando la salvación con la vida. Y también si nosotros vemos en Juan 5, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros cuando está hablando los judíos? En el versículo 34, ¿qué es lo que está diciendo? Pero yo no doy testimonio de hombre alguno, más que digo, para que vosotros seáis salvos. Que vosotros seáis salvos. Y luego más abajo, ¿qué es lo que dice en el versículo 39? Que les dice, escudriñad las escrituras, porque en vosotros os paréis que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué es lo que dice? Y no queréis venir a mí para tener la vida. 내가 영생인데 Pero entonces, ¿qué es lo que es? Yo soy la vida eterna, porque no vienen a mí para obtener esa vida eterna. 생명 Por eso, entonces Juan, el Evangelio de Juan, al hablar sobre la vida y hablar de la vida eterna, está hablando sobre la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes podrán ver en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Que el Evangelio es hipnóticos más las cartas de Pablo, ¿qué es lo que nos da igual? Y eso nos lleva a la conclusión acerca de la redención, o sea, ser limpios del pecado o ser libres de todo pecado, ser limpiados de eso, ser libres de él. Pero entonces el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que nos dice a nosotros acerca de esto? 생명 Habla sobre la vida, 영생 que eso significa la vida y la vida eterna. Por eso si nosotros vemos en los evangelios hipnóticos, ¿qué es lo que quiere decir? 예수 믿으면 죄를 씻게 된다. Que nosotros, si creemos en Jesús, nuestros pecados son limpiados. Sin embargo, Juan, ¿qué es lo que dice? Si ustedes creen en Jesús, entonces ustedes van a tener la vida. En ustedes entrará la vida. Esto es la diferencia. 생명에 들어온다. Entonces, si ustedes creen en Jesús, van a recibir la vida. Y por eso, a través de esto, les voy a explicar a ustedes la palabra que hoy leímos. Esto es algo que el pastor Kim Gi-dong ha, escogido. 우리 성경에 보면은 Nosotros vamos ahora a ver sobre la perfección del amor de Dios. 한이 문장이 나오는데 이것이 뭐냐면은 사람이
예수를 사람이 마음으로 믿어 의에 Pero entonces, ¿qué nos dice también en Romanos 10:10? ¿Qué es lo que nos dice? Porque con el corazón que cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 성취되는가? O sea, ¿qué es lo que está cuando nosotros hablamos sobre la salvación? ¿Qué es lo que es hecho? 그보다 더 잘할 수 없을 ¿Qué es lo que es hecho? Entonces nosotros podemos ver de qué está hablando sobre la salvación y nosotros en ese versículo que hemos leído, nosotros podemos encontrar lo que significa, lo que tenemos que hacer con la salvación. 식으로 Que nosotros nos recibimos esto con nuestro corazón. Nosotros creemos esto con nuestro corazón y luego si nosotros usamos nuestra boca y confesamos esto, 따라가는 한 eso es algo que nos dará la salvación porque estamos confesando lo que está dentro de nuestro corazón. 완전히 옳은 말씀이고 정확한 Pero 말씀. entonces nosotros podemos ver cómo nos dice de esta forma. Pero entonces Juan, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? 순위 인식으로 Que él no dijo que nosotros, no es el hecho de que en sí nosotros recibimos esto con nuestro corazón, 하나님의 사랑이 no significa que el corazón de Dios ha sido completado dentro de nosotros. 하나님의 사랑, 하나님 사랑이 Cuando cuando hablamos sobre el amor de Dios, ¿qué es? Es que Dios ha dejado y ha entregado a su Hijo y su Hijo ha entregado su vida. Ese es el amor de Dios. Pero el hecho de que nosotros, por el hecho de que nosotros entendamos esto, nosotros no podemos decir de que este testimonio nos da el testimonio. Eso no nos puede dar testimonio acerca de esto. 요구하는 거니까 Pero entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir ahora? 증거 Nos está diciendo que nosotros tenemos que tener testimonios que nosotros mismos tenemos que manifestar, que dentro de nosotros tenemos que no solamente conocer con nuestra conciencia, sino que dentro de nosotros tenemos que manifestar este amor. Por eso, ¿qué es lo que nos dice también a nosotros en Juan? 내어주신 그 고난받으시고 목숨을 내어진 Como nosotros sabemos de que ese mérito en el cual Jesucristo hizo en esta tierra, que nosotros al creer en ese mérito y a recibir ese mérito y al testificar y aceptar eso, nosotros recibimos la salvación y nosotros somos revestidos de su justicia 건데 y nuestra salvación es hecha. 그 말을 이렇게 합니다. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan a nosotros? 사실은 형제를 사랑함으로써 Que nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener ese testimonio dentro de nosotros, que nosotros solamente al recibir ese amor tenemos que amar a nuestro prójimo para que 순서까지 와야 ser perfeccionado el amor de Dios. O sea, tenemos que venir a este nivel para que pueda ser perfeccionado el amor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Juan. 이 성경에 나오는 말씀 중에 이 영어 성경에 보면 그 perfection이란 말이 있어요. Si nosotros vemos también como una de las en la Biblia en inglés habla sobre el que nosotros tenemos que perfeccionar, como habla de la misma forma en la Biblia de español, 라틴어에 cuando habla sobre la palabra teleo, en el cual significa que es perfeccionado. 뭘 완성하는 걸 말하죠. 목적에 Que es perfeccionado, que va a un punto y es completado, 목적한 바가 이루어지는 거예요. que es completado. 목적에 다다르기 위해서 시작하는데 거기서 Por eso, entonces está diciendo que tenía un comienzo y luego llegó a un punto en el cual fue 온전히 perfeccionado y completo. 나와 있어요 성경에. 이 perfection 목적이. Por eso, entonces ese plan, ese propósito que fue dado desde el comienzo ha sido completado, ha sido perfeccionado. 우리가 서로 사랑하면 Pero entonces, ¿qué nos dice en 1 Juan 4:12? Que dice, 우리 안에 계시고 또 그 사랑이 si nosotros amamos uno al otro, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, es perfeccionado entre nosotros. 가면은
본문에서 같은 말씀을 하시는 Pero entonces también en el pasaje bíblico que hoy leímos, también habla de la misma forma. Si vemos en 1 Juan 3:14, ¿qué es lo que nos dice? El que no ama a su prójimo, la verdad, el no ama a su prójimo permanecerá en muerte. 사랑치 아니하는 자는 Que o sea, nosotros sabemos que hemos en el pasado de muerte a vida y en que amamos a los prójimos, y el que no ama a su hermano permanecerá en la muerte. 밖에서 보이지 않는 엄청난 변화가 있고 Pero entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros, al ser limpiados, y sí, limpiados a través de la gracia de Dios, entonces dentro de nosotros un efecto ha cambiado completamente, sin poder llevar eso a lo exterior, sino que dentro de nosotros es algo que nosotros mismos podemos ver. 옛날 패턴을 Entonces nosotros mismos, nuestra identidad ha cambiado completamente siendo hijos de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué dice lo que nos dice acá? Como que ustedes han sido pasados de muerte a vida. Pero si ustedes, si no aman al prójimo, o sea, si no dan este efecto entre ustedes, entonces ustedes no podrán completar y vivir a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. 우리의 그런 자세와 우리 행동이 있다면은 Por eso sí nosotros necesitamos tener nuestras acciones y tenemos que manifestar ese amor. Porque a través de esto nosotros podemos saber de que ahora nosotros estamos siendo pasados de muerte a vida. Entonces, aunque nosotros sabemos de que esa vida está dentro de nosotros manifestamos esto. Por eso tenemos que testificar esto a través de la iglesia y la vida. 그러나 Por eso tenemos que tener ese testimonio en nuestro exterior. 이런 현실적인 이유에 있습니다. Pero entonces, ¿por qué es que nosotros necesitamos esto? 여러분과 나는 정말 세상에 Hay una razón por esto. Tenemos un Jesús, Dios, quien es siendo espíritu, en el cual nosotros no podemos escuchar ni siquiera ver. Y nosotros quienes creemos en este Dios, nosotros a través de este momento, nosotros tenemos que sostener la iglesia. Y nosotros para poder vivir en esta tierra, en el cual ya ha caído, en que nosotros tenemos mucha persecución, pero es difícil sostener en esto y podemos tener muchas persecuciones y hasta el enemigo nos molesta a cada uno de nosotros y para poder molestarnos. 그래서 여기서 살아남을 Y el diablo enemigo nos ataca constantemente, pero por eso nosotros tenemos que vencer esto. 그것은 주님께서도 미리 말씀하셨어요. Pero entonces tenemos que vencer esto. Pero entonces el Señor ya nos ha dicho de antemano que que nosotros 내가 아버지에게 구한 바 있고 hemos recibido, que nosotros estamos junto con Él y Él ha pedido y estamos dentro de la gloria como Él ha pedido con el Padre. 세상이 너희를 Pero entonces, ¿qué nos dice en 1 Juan 3:13? ¿Qué es lo que nos dice? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y también, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en otro 너는 verso en la Biblia? ¿Qué es lo que dice? Ustedes 제가 스승보다 늙지 않지 않느냐. ya no teman a ser aborrecidos de este mundo, porque el mundo ya me ha aborrecido de antes que a ti han aborrecido. Si me han aborrecido a mí, obviamente, ¿cuánto más te van a aborrecer a ti? 너희가 나 때문에 핍박받으리라. 괴로움받으리라. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tú vas a recibir la persecución por mí. 신앙생활을 하자면은요. Pero entonces, si el mundo, la verdad, si nosotros los creyentes, si dejamos a Jesús a un lado y al Espíritu Santo a un lado, entonces, ¿cómo vamos a poder vencer esa persecución? 참고 가야 돼요. 그런데 Tenemos que aguantar y tenemos que perseverar y tenemos que tener la victoria. 그리스도인들이라고 자처하는 자들이 막 Pero entonces, si las personas que creen en Jesús diciendo que son creyentes, pero si ellos mismos son iguales que las personas del mundo, que son, la verdad, que no dan a las otras personas, que son 그냥 아유 orgullosos y que son, pues, y solamente buscan a sus propias cosas, entonces obviamente las otras personas al verlos a ustedes no van a rendirse. De la misma forma, si nosotros nos reunimos a la iglesia, entonces ¿cómo vamos a poder diferenciar quiénes las personas que van a recibir la salvación o no? Y es algo que ni siquiera exteriormente podemos saber en lo exterior.
그리스도인인지 아닌지 Pero entonces en el mundo, la verdad, nosotros podemos ver de que no podemos diferenciar quién es el que ha recibido la salvación o no. Pero entonces, pero es algo muy difícil el diferenciar esto. Pero, sin embargo, nosotros al venir dentro de la iglesia, si nosotros al venimos a la iglesia, pero si entonces, si nosotros nos animamos al uno y al otro, 하나님 같다 전부들. 그리고 entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Todos son tan amables y todos nos miramos al uno y el otro. Entonces sería como si estuviéramos viendo el rostro de Dios. 건져낼 수 있는 거예요. Y así es como si nosotros, el uno y el otro, somos amables y nos cuidamos entre nosotros. Entonces, solamente la iglesia de Dios vivirá. Por eso tenemos que manifestar que dentro de nosotros hemos recibido la vida de Dios. 옆에 누가 집사님 En el momento en que nosotros venimos a la iglesia, digamos, si una persona le dice a otra persona, ay, hermano, 나 당신하고 형제요. ay, hermano, yo soy hermano con usted. Usted y yo somos nacidos por Dios. Usted y yo somos nacidos a través de la sangre de Dios. No tema de mí, sino tenga la paz. Si usted necesita ayuda, yo le ayudaré. 자, 이렇게 이런 말을 하든지 Así es, pues como se dice, o aunque pues no digan estas palabras, uno cuando al ver esa persona podemos sentir pues la paz al ver esas personas. 마음의 경계가 풀리게 되고 Pero entonces así, si tenemos ese corazón entre nosotros, entonces al venir a la iglesia vamos a amarnos más y no vamos a tener ese cargo que nosotros pues tenemos dentro de la iglesia, dentro pues en el mundo. 이런 노력이 Pero entonces, si nosotros, si no tenemos este proceso, si nosotros no practicamos esto, entonces, ¿qué es lo que pasará? Nosotros que decimos que tenemos la fe, 때 그런 갖고 있던 것 중 그 제일 그 나쁜 것이 뭐냐면 그런 그 세상에서 너무 entonces, 이기심, 그러니까 나를 nosotros siendo personas egoístas, que en el mundo, todo el mundo pues busca solamente lo que ellos quieren, siendo egoístas. Entonces si venimos a la iglesia, si no dejamos esto a un lado, entonces la verdad dentro de la iglesia vamos a pues eventualmente lastimar la iglesia y destruir a la iglesia. 자세 문제가 있거든요. 여러분과 나는 누굽니까? 그리스도인. Queridos hermanos, ustedes y yo, ¿quiénes somos? Somos cristianos. ¿Qué significa el ser cristianos? 우리도 한때는 하나님에게 남이었어요. 남 정도가 Es que antes, en el pasado, la verdad, nosotros no teníamos ninguna relación con Dios. Éramos hasta enemigos. 자기 아들 보내 Pero Él, siendo que antes éramos enemigos, Él primero vino en esta tierra y Él entregó su vida. Y Él entregó su vida por nosotros. 쭉 시간을 달려면 Y dentro de ese proceso, Él nos da a nosotros su vida y es nuestro Salvador. Por eso nosotros tenemos que conocer la situación de nuestro Salvador, ¿no es así? 주님의 사정은 알고 있어야 돼. Tenemos que conocer esa situación en la cual Dios dio a su Hijo como sacrificio. Él abandonó a su Hijo. Él dio a su Hijo por nosotros. Si tenemos que conocer este proceso. 그런 가진 자세의 자세는 뭔가 좀 그런 자세로 Pero entonces, la verdad es que nosotros tenemos que tener esta actitud delante de Dios. 서로를 막을 수가 없잖아요. Y sí, la verdad, si conocemos eso, entonces nuestra actitud con las otras personas dentro de la iglesia sería diferente. 나를 사랑하사 No seríamos egoístas con las otras personas. 목숨을 버리신 Pero Dios, quien Él dio a su Hijo, y el Hijo quien entregó su vida, Él abandonó su propia vida para poder salvarnos a nosotros. 하나님의 사랑을 받은 자들이 교회를 향한 조그만 사랑이에요. 조그만 El hecho de que nosotros actuemos de esa forma delante de la iglesia es expresar nuestro amor delante de Dios. Si fuera solo expresarla, aunque sea un poco de esto. Queridos hermanos, el amar al prójimo es el predicar.
Y la verdad este es el fundamento que cada uno tenemos que tener. 전도를 해야죠. 전도해야 Tenemos que predicar, queridos hermanos. 교회가 되겠습니까? 그리고 전도는 Toda iglesia tiene que predicar. 아니라 Pero el hecho de que nosotros prediquemos no solamente está hablando sobre el hecho de llevar el nombre de Jesús, sino que nosotros teniendo el amor de Dios, revistiéndose del amor de Dios, es dárselo a esas otras personas. 하나의 생명이 고스란히 하나에게 Es que nosotros, la verdad es muy interesante ver que el amor de Dios, el que es una vida, nos lleva a nosotros. Nosotros al tener esa vida llevamos a las otras personas. Queridos hermanos, tenemos que llevar ese amor que Dios nos da a nosotros. Si nosotros llevamos esa palabra, entonces el amor de Dios y esa vida obrará dentro de nosotros una y otra vez. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? En 1 Juan 3:14, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que llevar esta vida para poder glorificar a Dios. 하는 마음에 있지 않으면 아직 완성이 되지 않은 것입니다. Entonces, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, entonces el amor de Dios no se ha sido perfeccionado dentro de nosotros. 하얀 유니폼. 예수의 피로 쓰신 유니폼이죠. 자, 사랑하는 성도 여러분. Queridos hermanos, 우리에게 이런 계명을 주셨어요. Dios nos ha dado a nosotros este mandamiento. Específicamente nos ha dado el mandamiento del amor. 살고 있다는 증거를 Nosotros sabemos de que nosotros somos personas que tenemos esa certeza de poder coger ese mandamiento de Dios. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Como nos dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos al otro como nos lo ha mandado. 분명하게 말씀하셨어요. 굉장히 힘이 들어가는 말씀입니다. Nosotros, ¿qué es lo que nos ha dicho claramente? Que este es el mandamiento y nos ha dado dos mandamientos. 매일매일 하면서 이렇게 두 가지 내용 주시고 Nos ha dado dos mandamientos. La una que nos está diciendo que nosotros creamos en el nombre de Jesús. No es algo difícil de hacer, pues algo que nosotros ahora en este momento estamos haciendo. ¿Qué es luego? ¿Cuál es el segundo mandamiento? 사랑할 것이니 Que dice, y nos amemos al uno a otro como nos ha mandado. 요한복음 13장에 있던 주님 Ese mandamiento que nosotros podemos encontrar también en Juan, cuando Jesús estuvo en esta tierra, nos ha dicho ese mandamiento de amar al prójimo. Era algo que Jesús nos ha dicho a nosotros cuando estuvo en esta tierra. O sea, nos está diciendo acá, nos está volviendo a repetir Juan, que nosotros amemos. Por eso, entonces, ¿qué es el mandamiento? El mandamiento es cumplir con el mandamiento que nos ha dado a nosotros. 이 계명은 그러니 이렇게 거역할 수가 없는 것입니다. Y la verdad es un mandamiento que nosotros no podemos, pues, desobedecer, sino que nosotros tenemos que cuidar. 우리 안에서 ¿Por qué? Porque el Señor nos ayudará dentro de nosotros y Él nos dará a nosotros y nos guiará a nosotros a través del Espíritu Santo. 이제 하나님과 진정한 동행이 이제 시작되는 거예요. Y así nosotros podemos ir junto con Dios. Y luego en el versículo 14 que nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. 말씀이에요. 우리 요한복음 15장에도 있죠. Y también es algo que es una palabra que encontramos en Juan 15 y que dice, y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 봉사할 때도 Por eso, cuando nosotros nos servimos al uno al otro, ¿qué significa? 하나님의 손 Es la mano de Dios. También cuando servimos a las otras personas, también cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, es también palabra de Dios. 얘기했는데 그리고 우리 모든 할때 그 원수를 Entonces nosotros podemos saber de que toda esta obra que nosotros hacemos, como estamos dentro de Jesús, es 자기가 무너져 가는 obrando Dios dentro de nosotros. Y nosotros sabemos de que el Espíritu Santo nos está guiando a cada uno de nosotros. Y ahí podemos sentir de que dentro de nosotros el Espíritu Santo obra junto a nosotros. Y así es como estas personas se reúnen y podamos cumplir pues y completar la iglesia de Dios. Y así es como nosotros podemos pedir delante de Dios, como nos está diciendo nosotros. Y todo aquel que necesita la sanación de las
nuestras enfermedades, pide delante de Dios. Y si nosotros pedimos por la sabiduría de nuestro futuro, también será así. Tenemos esta promesa entre nosotros. Si decimos el versículo 21 y 22, amados, si nuestros corazones no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 우리가 충실하게 잘 지켜가면 무엇이든지 구하는 바를 이제 Y cualquier cosa que pediréis, la recibiréis de Él. 이는 우리가 그의 Porque guardamos sus mandamientos y sabemos las cosas que son guardadas dentro de Él. Esto es algo que nosotros ya hemos leído y escuchado varias veces. 주 예수 Queridos hermanos, nosotros a través de la palabra del Señor 말씀하신 말씀 중에 계명이라 podemos saber 말에는 없습니다. de que solamente el amar al prójimo, este mandamiento del amor, es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. 몰라. 그죠? 주여, 내 계명에 순종하여 주옵소서. 내 말씀에 순종하여 주옵소서 할 수는 없잖아요. La verdad, nosotros no podemos venir delante de Dios diciendo que Él cumpla y Él nos guarde de su propio, de nuestros propios mandamientos, lo que nosotros deseamos. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros este mandamiento. 주는 우리 안에 Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros cumplimos en esto, Dios permanecerá dentro de nosotros y nosotros en Él. 안에 거하는 Y así es como nosotros vamos a obtener la paz. 교회 Y así dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia podremos tener la 오늘 이렇게 말씀을 하는데 paz y la victoria. Cuando nosotros hablamos sobre que somos personas espirituales, ¿qué significa? Somos bereanos, quienes preparan el futuro. 우리 하나님이 사도 요한의 그런 영감을 통해서 Queridos hermanos, nosotros a través de la inspiración del apóstol Juan, nosotros podemos encontrar lo que el Señor verdaderamente desea para nosotros. 엄청난 감동적이에요. Y la verdad, esto es algo que es tan incomparable, 곳에서 보면은 que la verdad es tan grande, que nosotros podemos encontrar en otras palabras, que nosotros entremos a la puerta, al camino estrecho, que nosotros, la verdad, dejemos todas las cosas y tomemos nuestra propia cruz para poder ir en ese camino del Señor. 하나만 데려가리라. 막 투쟁해서 해 나가야 돼요. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos para ir a ese camino que el Señor nos dice a nosotros, para poder que nosotros dejemos nuestra vida para poder seguir este camino. Es algo tan difícil 한 것이 아니라 그것을 para cada persona, pero la verdad eso no es algo que sea para algunas personas, sino para todos nosotros. Pero entonces, aunque se ha dado la palabra del Señor, ¿qué es lo que Juan nos dice a nosotros? Juan, que él tiene la inspiración de poder ver el futuro y también hasta el pasado. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice a que nos dice a nosotros que nosotros recibamos la vida? La vida viene a través de esa salvación. Pero entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con esto y lo otro? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Tú quieres recibir la salvación? Entonces en ti está la vida. En ti está la vida. 주여 이런 고민이 있습니다. 이렇게 어떻게 할까요? 나 무익한 종이라고. Uno puede pensar y decir, yo soy débil, yo tengo la ita, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? En ti está la vida, en ti está la vida eterna. Tú sigue ese camino. 내 교회에서 ¿Qué es lo que está diciendo? Yo oraré dentro de mi iglesia. Yo oraré dentro de mi iglesia. 가정에서 내가 Yo oraré dentro de tu familia. Yo seré la vida dentro de tu familia. Ten fuerza. Tú anda. No te desfalles, sino anda. 주님은 우리에게 탄력에 멀리 보는 자의 눈을 멀리 보는 자의 심령을 통해서 우리의 La verdad, el Señor ha orado junto de nosotros y Él, la verdad, nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos la vida. Y nos dice que Él vendrá para poder volvernos a tomar. Él vendrá para poder tomarnos a nosotros. 생명 주신
Y les bendigo en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan estar llenos del testimonio de la vida y dentro de ustedes puedan tener esa vida y esa vida que no les pueda, que no tambaleará, que tengan esa certeza y el poder dentro de ustedes. 할렐루야. Aleluya. 우리가 앞으로 미래에는 베레아인들이 또 우리 성도인들이 Queridos hermanos, el futuro de nuestros bereanos, de nuestros miembros de nuestra iglesia Sogna, tienen que estar llenos de esa vida de Dios y la verdad tienen que hacer la obra que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que tener esa fuerza de Dios. La verdad es que esto no viene de la sabiduría de este mundo y nuestras propias acciones, sino que viene de la vida de Dios. Viene de la vida de Dios. Viene del amor de Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesús que comiencen con el amor de Dios. Y dentro de ellos ustedes van a poder encontrar el poder de Dios. Y les bendigo en nombre que sean personas del Espíritu Santo. Por favor, todos de pie. 다 같이 통성으로 기도합시다. 우리 하나님의 사랑을 위해. En este momento vamos a orar todos juntos para que el amor de Dios esté lleno de nosotros, para que esa vida de Dios esté dentro de nosotros, esa vida que la verdad no falle, que esa vida que verdaderamente obre dentro de ustedes, en ese camino, que verdaderamente en ese camino que puedan llegar hasta la vida eterna y les dé fuerza a cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes puedan ser llenos de esto. Vamos a orar todos juntos. 도와주옵소서. 우리 성령의 사람들이 다